Bueno, te decía fuera de aire que eh, en el programa del miércoles pasado de Nueva Frontera, lo que no querés escuchar, desarrollé un poco la idea del encandilamiento. Eh, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno de los mecanismos de sometimiento al que nos están condenando este gobierno es esta cosa de tirarte cosas todo el tiempo, y es como si fueras en una ruta con muchos coches de frente y que nadie te baja la luz, ¿no? Como que vas encandilado y lo único que podés hacer es tratar de mantenerte encima del camino, y creo que así nos van manejando. Y en ese encandilamiento, decía yo, te van pasando cosas fundamentales, como por ejemplo la proscripción de Cristina, al mismo nivel o con la misma importancia que el exabrupto de un diputado o la hijaputez de Esper, por ejemplo, ¿no? Y es todo lo mismo, y la gente como que no puede reaccionar. Esa fue un poco el editorial del miércoles. Y ayer me encontré con un amigo que nos escucha y que me dice: no te voy a escuchar más. Digo, bueno, decime por qué. Y él me dice: porque tenés razón, yo entiendo y acuerdo con lo que vos decís, pero me genera una enorme impotencia. Claro. Porque de última el coche no lo manejo yo. O sea, es un colectivo y lo manejan otros, y yo qué puedo hacer. Y si me doy cuenta es peor, porque lo único que hago es angustiarme, y me lleva a una especie de resignación. Y yo le decía que me parece que se equivoca, y a raíz de eso quería desarrollar la columna de hoy, ¿no? Tratando de explicarle a mi amigo, y quizás a algún otro que piense como él, que no es verdad que no podemos hacer nada. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad estamos ante una guerra civilizatoria. O sea, todas las guerras de la humanidad, de esta, diría, prehistoria humana, porque desde mi punto de vista todavía no llegamos al verdadero ser humano. Creo que no, estamos en camino a, pero todavía tenemos serias deficiencias como humanos, digamos. En general las guerras fueron por intereses, ¿no? Algún sector social o algún sector de determinada pueblo decidió apropiarse de algo, y las guerras fueron por intereses. En algunos casos, en algunos momentos importantes de la historia, hubo guerra de culturas, ¿no? O sea, las cruzadas, por ejemplo. Los cristianos contra los musulmanes. La apropiación de América fue una guerra de culturas, ¿no? O sea, los invasores lograron no solo apropiarse de los territorios por intereses, sino también se apropiaron culturalmente y prácticamente llevaron casi a la extinción a los pueblos originarios. Ahora vos fíjate que ahora, cuando ya te hablan de la batalla cultural, cuando definen cuál es la cultura que quieren vencer, hablan de la cultura woke. Y yo, cuando lo escuché la primera vez, fui a tratar de saber de qué se trataba, porque no entendía muy bien a qué se referían. Y lo primero que hice, vas a un diccionario, ¿no? Un diccionario en inglés, porque suponía que la palabra era inglesa, y la definición habla de quienes proponen la inclusión. Sería el resumen, ¿no? Es un desarrollo un poco más largo, pero el resumen sería eso: los que estamos en la cultura woke, y a partir de ahí me reivindiqué woke, digamos, y seguramente vos también estás ahí. Somos los que miramos las situaciones y tomamos las decisiones tratando de incluir.
Entonces ya no es una cuestión de cultura solamente. Están proponiendo una nueva civilización. Concretamente creo que cuando yo digo civilización, ¿qué quiere decir? Que implica todos los aspectos de la vida. Que no es solo la cosa cultural, que obviamente está lo cultural, pero también están los intereses, pero también están la manera en que nos relacionamos entre las personas. Cuando hablamos de civilización, hablamos de todos los aspectos de la vida, y lo que está chocando ahora es una civilización centrada en la propiedad. O sea que el gesto básico de vida de quienes están ahí es la apropiación y conlleva la crueldad. Y quienes estaríamos del otro lado, que desde mi punto de vista es como el ser humano logró sobrevivir y desarrollarse, es la cultura de la colaboración. O sea, la cultura de la inclusión, como decíamos antes, que implica otorgar derechos básicos a cada persona y a cada pueblo y a cada elemento e incluso a cada sector de la naturaleza. El colectivo. Lo colectivo. Y eso es lo que está chocando hoy. Porque estamos hablando de cómo nos relacionamos entre las personas, estamos hablando de cómo nos relacionamos las personas con el medio ambiente, de cómo se crían los hijos, de qué y cómo se produce, pensando en un futuro sustentable, pensando en un futuro que implique el desarrollo de todos los sectores. Implica cuál es el sentido de la vida, ¿no? O sea, qué sé yo, pongamos los ejemplos extremos. El ejemplo del padre, madre o persona bien nacida que por ahí sacrifica cosas personales por el desarrollo de sus hijos, de su familia o incluso de su comunidad. Y Elon Musk, ¿no? Que es un tipo que tiene como 25 hijos, algunos ni los vio nunca, simplemente porque él cree que sus genes son superiores, y con el hecho que tengan sus genes, y cuando le salió un caso de uno de sus hijos que decidió ser trans, directamente lo desconoció. Lo descartó. Bueno, ahí están como los dos extremos, los dos estereotipos, ¿no? Entonces, en esa guerra, y esto le quiero decir a mis amigos, no hay no participación. Obviamente que algunos tienen un papel más importante. Seguramente el papel que tiene, no sé, Cristina, por ejemplo, en nuestra sociedad argentina y nuestra posibilidad de desarrollar un modelo que incluya, es mayor que el tuyo o el mío. Pero eso no quiere decir que vos y yo no tengamos un papel que jugar. En cada escala todos jugamos en ese partido. En cada acto, en cada decisión, en cada intención estamos jugando ese partido. Hay como íconos donde uno tiene que estar atento porque ahí está jugando el partido para un equipo o para el otro. Si yo decido ignorar, si yo decido ser ignorante, si yo decido, peor todavía, regodearme de mi ignorancia, como pasa con alguna gente ahora, estás tomando partido. Pero hay muchos compañeros o mucha gente del pueblo común que toma partido para el mismo lado sin darse cuenta. A veces por debilidad, a veces por comodidad. A veces por como está tu amigo, bajoneado. Exactamente. A veces por buscar la forma de no incomodarme, no salir de la zona de confort. Y a veces la ignorancia es una zona de confort, por un rato, obviamente. Sobre todo ante este caos. Exactamente. Cuando yo decido no hacerme dueño de mis deseos y dejar que mis deseos me manejen, y por lo tanto
quienes manejan mi deseo, o sea, quienes me manejan a través de mi deseo, estoy tomando partido. El mercado de pago, Amazon. El que usa el teléfono. El teléfono. El que termina siendo esclavo del teléfono, el que permite que su hijo termine siendo adicto al teléfono por comodidad, porque mientras está ahí no jode. Y esas son cosas que gente como tu amigo, que hay montones también, bajoneado, porque ven esa impotencia de no poder lograr nada, porque están dentro del micro, dentro del colectivo, y lo maneja otro, el colectivo. Esa impotencia a veces incluso no les deja ver justamente eso. Le doy a mi hijo el teléfono, cosas pequeñas que yo estoy haciendo. El otro día se lo decía justamente a otro amigo que suele ir con su nene chiquito, y mientras él desarrolla las actividades con nosotros, el nene está pero colgado del teléfono, pero mal. El otro día me preocupé mucho. Yo hacía 2 o 3 veces que estaba dudando, le digo, porque viste que ahora está esa cosa que ni siquiera se admite un consejo, se toma como un agravio. Sí. Y yo decía, ¿cómo se lo digo? Perdóname, pero esos son los pequeños indicios de que cómo están ganando la batalla cultural. Exactamente. Pero vos sabés que iban entrando y hay como una especie de mesadita de mármol que da justo a la altura de la frente del nene. Y el pibe venía tan enganchado con el teléfono que si el padre no lo ataja, se choca con el teléfono, con el mármol en la frente. Y ahí me decidí y le digo, mira, discúlpame, te lo digo de toda la onda posible, no lo tomes a mal, pero está muy mal lo que le está pasando a este pibe y está en peligro. Y me contestó, vos sabés que de la escuela me dijeron lo mismo. Bueno, toma partido, hermano. Sí, voy a ver qué hago. Y ahí está donde tu amigo y todos los que están en esa situación dentro del colectivo, que no saben para dónde salir, es eso, toma partido, arrancá ahí con lo más básico que tenés al lado tuyo. Exactamente. Bueno, y yo te decía fuera de aire que estaba dudando de Dani por el frío, porque no había armado nada todavía y tenía varias cosas que hacer. Digo, le aviso a José Luis que no pasa nada. Y me apareció esta imagen, ¿no? Digo, ¿cuál es mi papel en esto? Mi papel es dar de mi mano lo que pueda. Y en este caso, modestamente, venir a decir estas cosas es lo que yo puedo hacer ahora. Y entonces tomé partido para este lado. Tomé partido para hacerme dueño de mi deseo, tomé partido por levantarme, ponerme a armar esta idea que vengo a traer acá. Y creo que en esas decisiones puntuales, si querés cotidianas, se juega la lucha de las civilizaciones. Porque, y quiero cerrar con esto, hay una imagen de futuro en una civilización. O sea, de cómo nos vemos, cómo queremos vivir. Y en esa guerra creo que la imagen de futuro que está en tensión en esa guerra es quienes vemos una imagen integral de cómo quisiéramos que viva yo, mis hijos, mis nietos, y es incluyendo a todos en un lugar donde los recursos sean bien aprovechados, donde no se contamine, donde la gente esté cada vez más sana, donde la gente esté cada vez más alegre, o la mirada individual, cerrada, chiquita, interesada, que creo que nos lleva a la desaparición de lo humano. Ahí, en lo que vos venís y planteaste hoy, hay que remarcar varias cosas, para que queden, me parece a mí, blanco sobre negro. Lo que acabas de decir vos ahora, lo último, esta cuestión del individualismo o el colectivismo, que no significa volver a una comunidad hippie donde todos vivimos feliz. No, se trata de tener lo que tenés hoy por hoy, la tecnología, el teléfono, las redes sociales, todo lo que está eso, pero cómo manejarlo, cómo equilibrás a tu chiquito para que no se pegue la cabeza contra la mesada, y cómo equilibrás al vecino para decirle que si tira la basura, por ejemplo, de buena forma, de buena leche, no salga con una doble o con una escopeta y te pegue un tiro. ¿Cómo equilibrar esas reacciones? Y ahí vuelvo de nuevo al inicio, que estábamos hablando fuera de aire,
donde para mí está el nudo gordiano. Es decir, la estrategia de los ingenieros del caos, la estrategia de los tipos que quieren justamente tenerte ocupado en el caos y lograr esto que le pasa a tu amigo y a tanta gente, es justamente eso. Quiero remarcar eso. Bombardearte durante las 24 horas con encandilarte. Tenerte encandilado, o sea. Lograr manejar eso, ya ahí estás haciendo un progreso hacia esa... Estás tomando partido en esa guerra. Estás siendo un militante activo, o si querés un soldado activo en una guerra donde de alguna manera estás poniendo tu poroto a favor de una sociedad mejor, de un ser humano mejor, o de la apropiación por 10, 15, 20, 50 megamillonarios de todo lo que se ha producido hasta ahora en este desarrollo de la humanidad. O sea, porque en el fondo, vos pusiste un punto que me parece interesante aclararlo, nosotros no estamos hablando en contra de la tecnología. La tecnología es hoy uno de los recursos que generó la humanidad. Lo que estamos hablando si eso va en beneficio de todos o como instrumento de que unos pocos nos hagan desgraciados a todos los demás. Nos hagan adictos. Nos hagan desgraciados a todos los demás porque nos sacan nuestra capacidad de decidir. Porque ese nene, si sigue en ese camino, y lo digo para todos los pibes que tienen serios problemas para no ser subsumidos por esa tecnología que se convierte en apropiación de su interioridad, tiene un destino con un cerebro funcionando a media máquina, con muy poca capacidad de voluntad, con muy poca fortaleza interior, porque todo eso se lo está robando la imagen de esa pantalla. Y no solo es por ahí, también es por el lado de el consumo, por el lado de los intereses inmediatos, por el lado del camino más corto, por el lado de lo más calentito y lo más cómodo, por el lado de si no me toca a mí no me importa, o sea, lo podés extender al infinito. Sí, el individualismo no tiene fronteras. No tiene fronteras. Yo lo que creo también es justamente lo que estás remarcando es que para ese amigo tuyo y todos los que insistimos, estamos hablando, el hecho de que nosotros dos, junto con la operadora, hoy un sábado de la mañana, estemos acá hablando de eso, con el frío que hace, con las ganas que tendríamos... Como la posibilidad de estar en la cama, si querés. Por ejemplo, eso significa que se está dando pelea, pequeñas batallas. Cuando vos ves que el mundo igual sigue hacia un caos, no te tenés que bajonear y decir, bueno, ves, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer para intervenir en, por ejemplo, las decisiones que toma Milei con respecto a dejar el Garrahan en pelota? No puedo hacer nada, pero... Mira, por ejemplo... Y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando ve ese caos, todo ese bombardeo infernal, como ahora están haciendo los iraníes contra Tel Aviv o Jerusalén, que vos ves caer los cohetes, que es más o menos lo que ellos hacen, nada más que gracias a la tecnología, el mensaje son bombas racimo, sí. Porque es tanta la cantidad de mensajes con el cual te abarrotan, con el TikTok, con el Instagram, con el C5N, con el gato, con la gata, con la Bray, es tanto eso, tanto que si vos estás involucrado y no lográs extraerte un poco y mirar todo ese panorama. Entender, como decimos siempre, ¿no? Entender es mucho más importante que saber. Porque saber, hoy todos sabemos. Me gustaría remarcar otra vez, que remarquemos eso de la ignorancia. A veces ser ignorante es mejor porque no salgo de mi cuadrado de confort. Claro, sí, a ver, el tipo que sabe que le está pasando algo en su cuerpo y decide no ir al médico porque presiente que puede ser grave. Supuestamente esa ignorancia lo va a preservar de esa mala noticia, ahora no lo va a preservar de la enfermedad que sigue creciendo. Exacto. O sea, es una ilusión de confort, es una ilusión de
salirme de la desgracia. No se puede salir ni de la desgracia ni de la gracia. El tema de qué lado te pones. Y me apareció una imagen recién ahora con esto de las pequeñas actitudes. Yo me sonreía y me sorprendía el otro día de cómo hay una gran sorpresa por el estado emocional de Cristina, ¿no? Todo el mundo se sorprende, incluso militantes, incluso compañeros nuestros. ¿Cómo puede ser que esté alegre, que esté bien, que esté contenta? Y yo le comentaba a mi pareja, no entienden nada estos tipos, no entienden nada porque ya les comieron de alguna manera la esencia del espíritu. Yo creo que Cristina pertenece a la última generación, en el caso de nuestro país, que tenía como impronta generacional esta cosa de lo colectivo. Y a las personas que pertenecemos a esa generación, lo sé porque yo me identifico ahí, lo mejor que nos pueden pasar es que nos pongan individualmente en el lugar donde más se defina la batalla. Y eso es lo que acaban de hacer. Sí, tal cual. Esas cientos de personas que estaban ayer bajo la lluvia, sí, esperando que ella salga cada 2 horas a saludarlos, están tomando partido individualmente, pero por el colectivo, a raíz de ese gesto. Pero vos fíjate que, y además, la ofensiva, la cantidad de bombas racimo que tira el sistema para horadar eso, no, que tiene que ir al medio del desierto, no, que hay que encarcelar, no, que no es... La escuchaba a Cristina Pérez, la esposa del ministro de Seguridad, de Defensa, digo, Petri, y está re loca la mina, pero re loca, ¿eh? Sí, y Majul. Bueno, eso... Bueno, lo que lleva en el fondo, para volverlo a encuadrar en mi editorial, es que al final la guerra se define entre las pasiones tristes y las pasiones alegres. O sea, está bueno eso. Si vos lo haces con alegría, lo haces con el bienestar de saber que estás haciendo lo que corresponde, aunque haya tenido que superar dificultades o incomodidades. O como pueden irme yo hoy a charlar con vos acá, y estoy muy contento de haber venido. Cuando vos lo haces para que el otro esté mejor, cuando vos te gratificás, cuando lograste algo que hace brillar los ojos del que está enfrente, es un camino. Cuando pones el odio, cuando pones la discriminación, cuando pones la necesidad de que el otro esté peor que yo, estás del otro lado. En el fondo, la frontera de la guerra civilizatoria está o entre Israel e Irak, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, o adentro de vos mismo en cada actitud que tomas. Para ir cerrando este bloque, antes de poner un temita musical, me gustaría rescatar, hizo un muy lindo artículo Sandra Russo en el página de esta semana, y yo rescaté una última frase que dice así: así son los héroes y las heroínas, más allá de las ideas que profesen, pero solo lo que luchan por la equidad o la independencia. Saben que se exponen a la muerte y la persecución, a la traición, al martirio, pero no pueden evitar hacer lo que creen que hay que hacer. Cristina es capaz de proezas increíbles. Despertar al héroe colectivo será una de ellas. Me parece que más allá de todo la causa vialidad, el memorándum, todo lo que se viene, pues se le viene todo ahora encima, a mí el espíritu ese que tanto, el gorilaje tanto exaspera, Pérez ha votado en contra del peronismo, recaliente con el último gobierno del peronismo. Justamente el último gobierno de pasiones tristes del peronismo, ¿no? Exacto. La gente la quiere. Voy a ser un poquito autorreferencial en el cierre, porque no puedo evitar el recuerdo y para mí es muy importante.
Yo creo que lo habré copiado de algún lado, pero había adoptado como mía una frase que decíamos en los 70 cuando se venía a la noche. Ujú. Y la repetía muchas veces, medio como broma, pero también como muy en serio. Yo decía, quisiera ser el último muerto con la última bala del fascismo, porque me moriría contento sabiendo que se quedaron sin balas. Ujú. Bueno, esa actitud de entrega que estaba en aquella generación, creo que la sigue teniendo Cristina, y eso es lo que los gorilas no pueden entender. No, bueno, Y eso es lo que el pueblo, enojado o no enojado, presiente. No hace falta que lo entienda mucho, lo siente en su interior. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a recrear. Cuando yo digo, hagámoslo mejor, no caigamos en los errores y las trampas de antes, no pongamos todo de arriba para abajo. Está bueno el símbolo de Cristina, está bueno la conjunción que se puede hacer desde ahí, pero abajo nosotros hagamos la cosa desde la actitud ética individual, desde la actitud solidaria individual, desde hacerme cada vez más fuerte para que no me manejen desde mi debilidad.